Hola chicos, buenas tardes. El día de hoy vamos a seguir con los temas de la unidad 2.1. La vez pasada vimos el tema de los reinos biológicos y autopoiesis y homeostasis, y hoy vamos a ver un nuevo tema que se llama identificación de bioelementos. Existen en la Tierra aproximadamente 100 elementos químicos. Sin embargo, nos hemos adaptado, los seres vivos nos hemos adaptado solamente a utilizar una parte de ellos. A estos elementos que son necesarios para nosotros de manera mayoritaria se les llama bioelementos o elementos biogénicos, porque son indispensables para utilizarlos en nuestra vida. Entonces, vamos a ver cómo se clasifican estos bioelementos. Bueno, los bioelementos se van a clasificar en dos, en bioelementos primarios y los bioelementos secundarios. Esta clasificación es dependiendo de su abundancia en la materia viva. Es decir, los bioelementos primarios se van a encontrar en una mayor cantidad y los bioelementos secundarios en una menor cantidad. De acuerdo a la abundancia en la que se encuentran en la materia viva, dijimos que los íbamos a clasificar en primarios o secundarios. Pues bueno, los bioelementos primarios son los que abarcan o constituyen aproximadamente un 99% del peso en las células. Son 6 elementos: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Por su simbología en la tabla periódica, la del carbono es la C, la del hidrógeno es la H, la del oxígeno es la O, la del nitrógeno es la N, la del fósforo es la P y la del azufre es la S. Son conocidos como chomps, ¿ok? Entonces así los vamos a reconocer más fácilmente. Bueno, aunque los bioelementos o elementos biogénicos son muy limitados, sobre todo los primarios, que ya vimos que solamente son carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre, es decir, solo son 6. La realidad es que gracias al carbono, que es el que puede realizar múltiples enlaces debido a su variedad, puede formar una gran cantidad de biomoléculas que son indispensables para nosotros. Estas combinaciones que puede formar el carbono, debido a que puede realizar 4 enlaces covalentes debido a su estructura, nos da una amplia variedad de biomoléculas, ¿ok? Las cuales son, por ejemplo, los carbohidratos, que es una gran cantidad de cadenas de carbono, como lo podemos ver en la imagen, los lípidos o grasas, que también tienen gran cantidad de carbonos, las proteínas, los ácidos nucleicos y las vitaminas, ¿ok? Aunque son pocos los bioelementos primarios, gracias al carbono podemos formar grandes biomoléculas, las cuales son indispensables para nuestra vida. Bueno, ahora vamos a ver la segunda clasificación, que son los bioelementos secundarios. Estos van a constituir una proporción menor en la célula. A pesar de que se encuentran en menor cantidad, ellos tienen una función muy específica en los organismos. Algunos de estos bioelementos secundarios que tenemos son el calcio, el sodio, el potasio, el magnesio y el cloro. Estos van a ser indispensables para la transmisión de los impulsos nerviosos. Por ejemplo, el calcio, ¿dónde lo podemos encontrar? Pues principalmente es parte constitutiva de los dientes, de los huesos y de las corazas de algunos animales. Lo que es el sodio y lo que es el potasio y el cloro los encontramos como iones, y estos nos ayudan para la transmisión de impulsos nerviosos, ¿ok? Si han escuchado que para que no tengan calambres pues tienen que consumir plátano, bueno, pues es gracias al potasio, ¿ok? Y también tenemos el magnesio, que es muy indispensable para las plantas, sobre todo les sirve en la fotosíntesis, y también está presente en una gran cantidad en las enzimas que nos sirven para degradar algunos tipos de alimentos. Bueno, pues como les decía de la importancia de los bioelementos secundarios, aquí es como actúan como un ion a través de la membrana celular, en la cual existe un intercambio en el interior y en el exterior.
Entonces es muy importante tener regulado estos iones. También el ion del cloro, que es el ion cloruro, pues nos va a ayudar en este balance, y esto es muy importante para nosotros poder realizar pues, los impulsos nerviosos de los cuales hablábamos. El calcio, pues sabemos que nos sirve para los huesos y los dientes, y también nos ayuda a auxiliar la coagulación sanguínea y la función nerviosa. En el caso de las plantas, pues nos va a ayudar durante la fotosíntesis, y por ejemplo, si tienen deficiencia de magnesio, las plantas toman el magnesio del suelo, de la tierra. Entonces, si hay un suelo o una tierra que es deficiente en magnesio, pues prácticamente pues sus hojas tienden a ser más amarillentas, ¿ok? Ahora, ¿por dónde van a llegar todos estos elementos biosecundarios? Sí, los bioelementos secundarios y los bioelementos primarios, pues llegan por medio de la alimentación. ¿Qué quiere decir? Que si yo no tengo una dieta adecuada, pues entonces obviamente no voy a tener estos bioelementos, y entonces pues no voy a poder nutrir mi cuerpo adecuadamente. Entonces esta frase de que somos lo que comemos pues es muy cierto. Entonces hay que tener cuidado con lo que comemos. ¿Por qué? Porque a partir de esto podemos nosotros tener nuestro cuerpo saludable. Bueno, pues aquí hay un esquema de la proporción de los bioelementos primarios. El que tiene una mayor proporción en nuestro cuerpo es el oxígeno, le sigue el carbono, después el hidrógeno y posteriormente el nitrógeno, el calcio, el fósforo y el azufre, ¿ok? Entonces son imprescindibles para nuestra vida, porque sin ellos pues no podríamos formar las biomoléculas de las cuales les hablaba, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el más importante para nosotros? Considero que es el carbono. También tenemos aquí a los bioelementos secundarios, y aquí tenemos también otros elementos los cuales forman parte de nosotros, pero en una menor cantidad, y también son importantes para que nosotros realicemos ciertas funciones. Bueno, ya que vimos el tema de bioelementos primarios y bioelementos secundarios, y ya vimos cuáles son los elementos de los cuales son elementales para nuestra vida, ahora vamos a hablar de un tema que se llama base molecular de la vida. Esto es muy importante. ¿Qué es la base molecular de la vida? Bueno, esta se va a deber a la interacción del ADN o ácido desoxirribonucleico y el ARN, ácido ribonucleico, ¿ok? Bueno, ¿cuáles son las funciones de estos dos? ¿Cuál es su diferencia? Para empezar, el ADN se replica a sí mismo, que quiere decir que va a ser una copia de sí mismo. El ADN transmite las características hereditarias, es decir, las características con las que yo cuento, se las voy a transmitir a mi progenitor. También va a transferir las instrucciones genéticas al ARN, y él es el que dirige el metabolismo, es decir, anabolismo y catabolismo, como por ejemplo la respiración celular y la fotosíntesis, y también va a dirigir la división de la célula. Entonces, como quien dice, el ADN es el jefe. Y ahora tenemos el ácido ribonucleico. El ácido ribonucleico o el ARN, hay tres tipos. Vamos a tener el ARN mensajero, que de qué se trata, pues es como un mensajero. Este va a llevar la información de mi información hereditaria o de mis genes del núcleo donde se encuentra el ADN. Si se acuerdan, el ADN se encontraba en un núcleo cuando eran organismos eucariontes. Lo va a llevar hacia unas estructuras que se llaman ribosomas, ¿ok? Después tenemos el ARN de transferencia. Este va a llevar unas biomoléculas que se llaman aminoácidos, los cuales van desde el citoplasma, las va a llevar desde el citoplasma hacia los ribosomas, es decir, solo va a transferir los aminoácidos, por eso se llama ARN de transferencia. Después tenemos el ARN ribosomal. Ahí lo que va a hacer este ARN es
realizar la síntesis o formación de proteínas. Entonces, como vimos, el ADN es el que va a tener la información, pero el ARN es el que va a llevar a cabo todo lo que dicte la información para formar proteínas, ¿ok? Bueno, para entender, a partir de ahorita vamos a empezar a ver otros temas y como vimos estamos involucrando química. Bueno, pues la rama de la biología que se involucra con la química se llama bioquímica y es la que se va a encargar de estudiar los bioelementos y las biomoléculas, las cuales van a intervenir en los procesos de los seres vivos. ¿Ok? Entonces, a esta rama se le llama también la química de la vida. Entonces, como nosotros vimos, vamos a estar formados por 6 elementos que si vemos, su simbología se llama CHOMPs, así se llaman los bioelementos primarios. Pero bueno, nosotros vamos a tener biomoléculas que se forman a partir principalmente del carbono cuando son orgánicas. Es decir, todas las biomoléculas que estén formadas por carbono se van a llamar orgánicas. ¿Okay? Tienen cadenas de carbono. La clasificación que se les da son carbohidratos, lípidos o grasas, proteínas y ácidos nucleicos. También tenemos biomoléculas inorgánicas, es decir, que no tienen cadenas de carbono. Por ejemplo, el agua. Esta está formada por hidrógeno y oxígeno. Tenemos sales minerales y vamos a tener también dióxido de carbono, que es CO2. ¿Ok? Sí está formado por carbono, pero está formado por elementos inorgánicos. ¿Ok? Entonces, estas biomoléculas, tanto orgánicas e inorgánicas, son la base fundamental. Si nosotros tenemos una deficiencia, pues ¿qué va a ocasionar? Problemas en el funcionamiento celular. Ya les dije de dónde obteníamos estas biomoléculas principalmente, pues las vamos a obtener de los bioelementos, y los bioelementos los vamos a obtener ¿de dónde? De los alimentos, ¿ok? Entonces es bueno tener una alimentación saludable. Bueno, pues vamos a empezar a ver ahora las biomoléculas inorgánicas, ¿ok? O los compuestos inorgánicos, es decir, aquellos que no están formados por el elemento carbono. La más importante es el agua, H2O. Bueno, dijimos que el agua es el compuesto inorgánico más importante. Y es el más común en los seres vivos. Va a conformar alrededor de un 60-90% de la masa de cualquier organismo. ¿Ok? Por ejemplo, de nosotros tenemos que conformar un 70%, de las medusas el 95%, de un pino al 47%, de la lombriz de la tierra 83% y de las semillas de cereal un 20%. La función biológica que tiene pues es de suma importancia. Para empezar, si el agua no existiera, pues la vida no sería posible, ¿verdad? Porque muchos organismos viven en ella. Sin embargo, nuestros organismos no son capaces de sintetizarla en cantidades suficientes. ¿Qué quiere decir? Pues que nosotros no la podemos crear. Así que entonces la debemos de tomar en nuestra dieta, la debemos de ingerir. La debemos de ingerir en una cantidad mayor a la de cualquier otro nutriente. ¿Ok? Así que así tan importante es el agua en nuestro cuerpo. Bueno, el agua permite que se lleven a cabo una gran cantidad de funciones necesarias para nosotros los organismos, pero también tiene otras funciones. Por ejemplo, es conocido como el solvente universal, ya que muchas sustancias se pueden disolver en ella. Permite que diversas reacciones químicas ocurran dentro de nosotros los organismos, ¿ok? Gracias a ella se puede llevar a cabo, por ejemplo, el proceso de la digestión y, por ejemplo, también regula la temperatura. También es un vehículo para transportar sustancias y nutrientes para excretar, por ejemplo, en el intestino grueso de productos de desecho derivados de funciones fisiológicas, por ejemplo, también para orinar.
regula la temperatura corporal y también es el hábitat de muchas especies. Entonces aquí tenemos algunos otros beneficios que nosotros tenemos del agua. Nuestro cuerpo pues es utilizado para lubricar, por ejemplo, para cuando lubricamos con los ojos, regular la temperatura, ayuda a convertir la comida en energía, participa en el proceso de la digestión y también forma parte importante de nuestra piel. ¿Ok? Aquí está el porcentaje del cual forma parte cada uno de nuestros órganos el agua en nuestro cerebro. Es muy importante que nos mantengamos hidratados cuando, por ejemplo, un tip, cuando estén cansados y ya no puedan pensar, tómense un vaso con agua porque eso nos ayuda a despertar nuestro cerebro. En la sangre también lo encontramos, en los riñones, en los ojos, en los huesos, en el corazón, en los pulmones, y sí, en los pulmones, ¿ok? En el sistema respiratorio. Un dato bien importante, un dato extra, el agua no nos va a ayudar a adelgazar, el agua nos ayuda a hidratarnos, ¿ok? Bueno, entonces, ¿pero por qué es tan importante el agua? ¿Qué se debe? Bueno, como sabemos, el agua está formada por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, ¿ok? Aquí los podemos ver. Entonces lo que sucede es que la unión se da por enlaces covalentes, que es un enlace covalente en la cual se comparten los electrones y este enlace covalente es muy fuerte. Entonces los 2 electrones que presenta el hidrógeno van a estar desplazados hacia el átomo de oxígeno, ¿ok? Y esto va a provocar un polo negativo en la molécula. Y aquí lo estamos viendo, aquí tiene un polo negativo, ¿ok? Entonces, dado a que tiene una mayor densidad electrónica el oxígeno, que es el que está aquí, se ve que lo representan más grande, y el polo positivo tiene una menor densidad electrónica, se va a formar un dipolo, ¿ok? Entonces, este dipolo hace que atraigan a otra molécula igual, como estamos viendo aquí, se atraen las moléculas, ¿ok? Y van a formar los llamados puentes de hidrógeno. Esos puentes de hidrógeno son muy estables y entonces cada molécula puede formar 4 puentes de hidrógeno y van a dar este resultado, ¿ok? Entonces, cuando muchas moléculas de agua se enlazan, van a formar una especie de red, como estamos viendo aquí, que está ordenada, ¿ok? Con uniones que son muy fuertes o relativamente fuertes. Esta propiedad, ¿qué es lo que va a permitir? Bueno, pues esta propiedad va a permitir que el agua permanezca en un estado líquido en un amplio rango de temperatura. ¿Qué significa? Que para que el agua tenga que solidificarse necesita una temperatura de 0 grados centígrados y para que se haga o se esfume o esté en el estado gaseoso tiene que tener 100 grados para que se pueda, esté en su punto de ebullición, vaya. Entonces, como vemos, se necesita mucha energía para romper estas uniones. ¿Y para qué me sirven a mí los puentes de hidrógeno? ¿O qué es lo que pasa? ¿Dónde lo podemos ver comúnmente? Pues, por ejemplo, podemos ver cuando pasa un animal con en el agua y no se rompe. Esto se llama tensión superficial y esto es debido a los puentes de hidrógeno. No sé si han visto una imagen muy famosa donde pasa una lagartija como caminando. No es una lagartija, ¿verdad? Es otra especie. Pero se debe eso a los puentes de hidrógeno. También cuando se para un insecto no se rompe el agua. Entonces se le llama tensión superficial. ¿Y a qué se debe esto? Pues a la intensidad de la unión de los puentes de hidrógeno. Bueno, ya vimos la composición química del agua, ¿verdad? Entonces ya vimos cómo está formada y ahora vamos a ver algunos datos importantes acerca del agua en los seres vivos. Como vimos, forma parte del 99% del cuerpo de una medusa. También es muy importante para la respiración de los peces. Forma entre un 60 y 90%
de los animales en general. El agua disuelve el CO2, que es necesario para que las algas realicen la fotosíntesis en los océanos, que es la mayor cantidad de oxígeno que nosotros obtenemos. Y las plantas están formadas también alrededor de un 75 y 90% de agua. Además hay que tener en cuenta que muchos de los vegetales de los cuales nos alimentamos también están formados por agua. Bueno, llegamos al final de este tema y vamos a realizar la siguiente actividad. La actividad forma parte de la unidad de aprendizaje 2.1, junto con la tabla que realizaron de los reinos biológicos. Vamos a realizar ahora una tabla de los bioelementos. ¿De qué consiste? Pues bueno, voy a completar la siguiente tabla que les voy a poner en la libreta o en una hoja de máquina. Viene un ejemplo del carbono y quiero que así sigan el ejemplo para contestarla, que voy a calificar ortografía, contenido y fuentes bibliográficas, también presentación. Bueno, aquí está nuestra tabla, aquí están los elementos o los bioelementos, tenemos los primarios y los secundarios. Entonces ustedes me van a poner cuál es el nombre del elemento, solamente está su simbología, me van a poner cuál es la función o para qué sirve y el tipo de bioelemento, si es primario o si es secundario. Me van a poner la fuente bibliográfica de donde sacaron la información, es decir, la página de internet, y es en la libreta. Esta tabla lo que quiero es que la anoten solamente en su libreta y en la próxima clase, ya sea en línea o ya sea presencial, les voy a estar dando la información para que la vayan llenando. Entonces sería todo. En resumen, ¿qué vimos? Vimos los bioelementos, los primarios y los secundarios. Vimos la base molecular de la vida. También vimos qué era la bioquímica y vimos el compuesto inorgánico más importante en nosotros, que es el agua. Entonces sería todo. ¿Qué me llevo yo de tarea? Solamente la tabla de los bioelementos. Y sería todo, chicos. Dudas, sugerencias y comentarios, estamos en Territorium, en WhatsApp. Y les voy a subir estas diapositivas para que las tengan ustedes y puedan empezar a hacer su tarea. Hasta luego.